hermano. Ay, perdón. Bueno, mi querida hermanito, hemos estado estudiando la vida de José, ya la vida de este hombre del Antiguo Testamento que todos conocemos, que tenemos idea de quién era José, pero conocemos algunas cosas, ¿ya? Y este estudio es para conocerle mucho mejor. Bueno, todo lo que yo diga está en la Biblia, o sea, no es nada que sea invención mía, sino que todo está en la palabra de Dios. Así que cualquiera después puede eh, escudriñarla, inclusive puede encontrar más de lo que yo pueda, pueda expresar en este día. Bueno, la semana pasada habíamos quedado en que Jacob se había ya reunido con su hijo José, ¿ya? José se había enfrentado a sus hermanos, le había perdonado, ¿verdad? Que ellos lo habían vendido, ¿ya? Y que él no guardaba rencor, sino que todo lo contrario, estaba agradecido y reconocía que todo había sido, eh, eh, todo estaba en las manos del Señor y que Dios había hecho esto para preservarlo y para después salvar a sus elegidos, para salvar a su pueblo, ¿ya? Por eso lo había elegido a él. Y bueno, eh, en este periodo de hambruna, ¿ya? Para poder abastecerle a ellos de comida y de alimento. Y después ellos, por la hambruna que pasó en la tierra, sus hermanos llegaron a Egipto y ahí de nuevamente se reencontraron y José eh, lo, después de todo lo que le hicieron ellos, le anduvo ahí como quien dice, tratando de enmendar el camino de sus hermanos, tratando allí de no demostrar quién era, hasta el final, hasta que ya no resistió más, ¿ya? Y ahí se le enfrenta y le dice que él era el José que ellos habían vendido, pero que él no les guardaba rencor, ¿ya? Y hablamos de que el perdón era lo primordial aquí. Vemos la mano de Dios en todo esto. Vemos que José a través de todo lo que él había vivido y le había acontecido, él nunca eh, habló contra Dios, sino que todo lo contrario, estaba tomado de la mano de Dios y por eso estaba agradecido. Y por eso extiende su amor y su misericordia, así como Dios le demostró la misericordia a él, le demostró esa misma misericordia a sus hermanos. Y sabemos que el, el perdón es una decisión del corazón, ¿ya? Y él había decidido perdonar a sus hermanos, pasar por alto las ofensas y todo lo que le hicieron, y eso es lo que nosotros debemos aprender. Hola, ya. ¿Sí? Y bueno, ahora vamos a pasar ya vimos que Jacob bendice a los hijos de José, que, bendijo a los hijos de José, a Efraín y a Manasés, ¿ya? Y, y aquí en el capítulo 48, 48, vamos a leer un poquito para recordarnos. Dice en el versículo 13, capítulo 48, versículo 13 dice que y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, que es Jacob, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel, que es el nombre de Jacob, extendió su mano derecha y le puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el día que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero José, viendo que su padre ponía la mano
derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no, así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido por su hermano menor. Mi querido hermano, eh, Jacob, aquí se le nombra como Israel, sabemos que su nombre fue cambiado a Israel, reclamó, reclamó y su nombre se perpetuará por siempre, no a través de su hijo José, dice, sino que estos serían a su vez los padres de tribus que llevarían su nombre, sus propios nombres. De ahí que según la última voluntad de Jacob, la casa de José debía ser dividida en dos tribus, ¿ya? La tribu de Manasés y la tribu de Efraín, ¿ya? Y por eso dice: los bendeciré, demostrando con ello lo que quería Dios para ellos, por encima de las consecuencias, ¿ya? Imagínense qué emoción tan grande la de Jacob, poder ver su descendencia. No hay mayor alegría, mis queridos hermanos, es una emoción tan grande de poder ver su descendencia, ¿ya? Es un gozo que revitaliza al ser humano, es un gozo que diferente al gozo que se siente con los hijos, ¿ya? Es un amor tan grande y todo esto parte de una bendición, ¿ya? Si los hijos son bendición de Dios, mis queridos hermanos, imagínense los nietos, ¿ya? Dice la palabra que son la corona. Imagínense qué emoción, algo tan maravilloso. Dice que la mano derecha era la mano ungida, mi querido hermano. La mano derecha era la mano ungida, ¿ya? Y la que se utilizaba para bendecir a los primogénitos. Pero Jacob, dice la palabra de Dios, extendió sus manos para bendecir al segundo hijo. Y esto venía a confirmar nuevamente, mi querido hermano, la soberanía y la gracia de Dios. La bendición, mi querido hermano, se basa en la gracia divina y no por méritos propios. Y esto lo podemos corroborar en el Nuevo Testamento, capítulo 9 de Romanos, del 6 al 13, donde dice: no que la palabra de Dios haya fallado, y no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, ¿ya? Sino son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciesen no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Eso lo encontramos en Génesis 25, 23. Como está escrito: a Jacob amé más que a Esaú aborrecí. Y eso lo podemos corroborar en Malaquías 1, versículos 2 y 3. Mi querido hermano, la justicia divina es preservada en el Evangelio y aún los pecadores pueden ser salvos. Mi querido hermano, eh, aquí, mi querido hermano, está más que nada manifestado la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es explícita, ¿ya? Él nos está diciendo a través de ello: nosotros no pertenecemos al linaje de ellos, pero sí fuimos adoptados. ¿Por qué? Por Jesucristo, ¿ya? Somos parte de la rama de ellos, ¿ya?
pero no porque fuéramos en línea directa, sino que solamente por Jesucristo, mi querido hermano. Y aquí en el versículo 17 del capítulo 18 dice, pero, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto y así asió la mano de su padre para cambiar la cabeza de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será, dice, más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Qué hermosa la palabra, mi querido hermano. Nuevamente, aquí Dios nos confronta, ya lo habíamos nombrado, ¿verdad? Lo habíamos mencionado, ¿ya? Y dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendeciré Israel, diciéndose, hágase Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés, y Manasés perdón, y puso a Efraín antes de Manasés, y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero, pero Dios estará con vosotros, y es hora de volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Mi querido hermano, Jacob bendijo a sus 12 hijos, ¿ya? A los 12 hijos que son las 12 tribus, ¿ya? Y aquí vemos después en el capítulo 49 las últimas palabras de Jacob, Jacob, el padre de José, y Jacob ya llamó a todos sus hijos, ¿ya? Los juntó y, y le declaró lo que había de acontecer y los bendijo uno por uno, ¿ya? No vamos a leer las bendiciones porque ya lo habíamos mencionado anteriormente, mi querido hermano, y en Génesis, el versículo 29 del capítulo 29, el versículo 29 del capítulo 49, mi querido hermano, hablamos de aquí de la muerte y de sepultura de Jacob. Jacob era el padre de José, ¿ya? Lo vuelvo a reiterar. Y le dijo él que pronto moriría, ¿ya? Y que se reuniría con sus padres en el campo de Efrón de Eteo, que desde que allí le dijo a su hijo José que allí lo sepultase en la cueva de Macpela, al oriente de Manre, en tierra de Canaán, la cual, fue comprada por Abraham para heredad de sepultura. Allí Abraham sepultó a Sara, Isaac a Rebeca y Jacob a Lea, ya a su primera esposa. Y cuando terminó la bendición y de dar los mandamientos a sus hijos, encogió sus pies y murió. Mi querido hermano, la explicación que significa esto de encogió sus pies en la cama, eso quiere decir que se acostó en su lecho de muerte y fue reunido con su padre. Esto destaca la relación intrínsecamente unida de la familia patriarcal, aún después de la muerte. Mi querido hermano, José lloró amargamente sobre el rostro de su padre, le besaba, tal vez recordando tantas cosas, mi querido hermano, tantas cosas, tantas emociones se le vendrían en su mente, ¿verdad? Todo el tiempo que estuvo también separado de él, todo eso, todas esas emociones juntas en el momento de la muerte de su padre, ¿ya? Y recordemos que cuando en Génesis 46, versículo 3 y 4, cuando José se le presentó a Jacob, en las visiones de Jacob, Dios le dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas
de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. José mandó a llamar a los, a los, a los hombres, mi querido hermano, a los que embalsamaban, a, a los médicos, a los sanadores, como se les decía en ese tiempo, los mandó a llamar para que embalsamaran el cuerpo de su padre. Vemos aquí cómo Dios cumple sus promesas, ¿verdad? Le prometió a Jacob lo que iba a acontecer. Los embalsamadores, mi querido hermano, representaban, eran una profesión, así catalogada, una profesión que se utilizaba mucho en Egipto, ¿ya? Y ellos conocían bien su oficio, ¿ya? Aún, eh, aún podemos ver los vestigios que dejó este trabajo que hicieron ellos, que realizan, ¿ya? De, de, de embalsamar, ¿ya? De preservar los cuerpos, ¿ya? Y tras miles de años, aún vemos y encontramos las momias, ¿verdad? Ahí vemos el trabajo que hicieron ellos, ¿ya? De cómo preservaban los cuerpos de las personas. Y el proceso, aunque el proceso era lento y costoso, requería nada menos que 40 días en realizarlo. Entre los egipcios se acostumbraba, mi querido hermano, 70 días de luto específicamente, y cuando se trataba de una persona de gran importancia. Y aquí José, mi querido hermano, José habla a la casa del faraón, les habla, les cuenta lo sucedido, mi querido hermano, ¿ya? Y le dice, si he hallado ahora gracia, en el capítulo 50, versículo 4, dice, y pasados los días de su luto, habló José a los de casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. El Faraón le contesta a José y le dice, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José reunió a toda su gente, ¿ya? Y subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, los hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a los niños, las ovejas y las vacas. Subieron también en el carro gente de a caballo e hizo un escuadrón muy grande. Mis queridos hermanos, era tan grande la multitud que acompañaba este cortejo fúnebre de Israel, mi querido hermano, y, y vemos cómo él dice la escritura que fue realmente impresionante la ceremonia, el funeral, demostrando, que demostraron el amor de Egipto por José. José hizo luto por su padre Israel por 7 días, ¿ya? Y vemos que en ese tiempo, mi querido hermano, tenían aquí en el versículo 11, tenían un tiempo para ello, para poder estar con los seres queridos que habían fallecido, ¿ya? Dice que aquí llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo su padre un duelo por 7 días, y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Le hicieron todos los honores a su padre, mi querido hermano,
todos los honores que debían hacerse, los egipcios eh, fueron a este funeral, pero en gratitud a José, ¿ya? Y como en apoyo a José por la pérdida de su padre, ¿ya? Y lo que cuando le ponen este nombre, Abel Misraín, que significa que está al otro lado del Jordán, mi querido hermano, es porque en Sharon, en ese lugar, se desconoce, ¿ya? Tampoco hacía falta un viaje tan largo, ya tan lejano, a menos que hubiese sido necesario dar un rodeo. O sea, a causa de la hostilidad representada por la presencia de los filisteos. Ellos salieron del camino que los conducía y dieron una vuelta, ¿ya? A eso se refiere eso, mi querido hermano. Y vemos que los hermanos de José estaban aterrorizados después de la muerte de su padre, ¿ya? Eh, y tenían miedo de que José tomara ahora, podría tomar represalias contra ellos. Y le enviaron a decir a José una mentira, ¿ya? Una mentira que ellos planificaron, ¿ya? Diciéndole, así diréis a José, dice en el versículo 17. En el versículo 17, ante el temor ya de que posiblemente ya que había muerto su padre, ahora sí que José tomaría represalias contra él. Y le dice, y planean esto y le dicen, el versículo 17, así diréis a José, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y la respuesta de José fue la siguiente. Le dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Dios lo encaminó a bien para haceros lo que vemos hoy, para manteneros en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Mire, mi querido hermano, una vez más José demuestra que su gran amor por estos hermanos. Imagínense. Y aún hasta el último los hermanos tenían como esa espinita, ¿verdad? Porque ellos sabían lo que le habían hecho ellos a José. Lo habían privado de 20 años de estar con su padre, de gozarse con su padre. Pero Dios, que es buen Dios, que conoce los tiempos y todas las cosas, como dice la palabra, les ayuda a bien a los que aman al Señor, ¿ya? Porque los propósitos de Dios se deben cumplir. Entonces, todo lo usó para bien para José. La respuesta que le dio José a sus hermanos fue una respuesta de madurez y la percepción llena de sabiduría, ¿verdad? De quien está agradecido a pesar de las tribulaciones, revela la madurez tan grande que tenía José, porque pudo ver la mano de Dios en su vida a través del tiempo, a través del sufrimiento, a través de lo injusto que fueron con él, ¿ya? Pero él, él de un corazón tan noble que me imagino que muchas veces en ese dolor que sentía, tal vez tenía dolor, pero como él confiaba en Dios, Dios calmaba eso, ¿ya? Calmaba ese dolor porque él lo llenaba todo. En esas veces yo creo que José oró mucho, oraba tanto, por eso es que su corazón no estaba lleno de amargura, ¿ya? La voluntad de Dios, mi querido hermano, se cumplió sobre el comportamiento y la actitud de José. Porque ¿quién conoce los corazones? Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios conoce los corazones. José, José nos demostró que esa es la actitud que debemos tener
frente a los que nos hacen daño, contra aquellos que nos dañan, mis queridos hermanos. Porque cuando uno empieza a tomar eh, el destino en las propias manos, es evidente que uno no confía en Dios. El único que conoce, mis queridos hermanos, todo acerca de nuestras vidas es Dios, ¿ya? Y Dios hace literalmente que todas las cosas te ayuden a bien. El Salmo 139, 16 lo expresa muy bien. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Dios nos conoce, ¿verdad? Nos conoce tal cual como somos, así como lo expresa la palabra, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él sabe todo, todo absolutamente de nosotros. Nada le es oculto. Él discierne nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón. La historia de José, la historia de sus hermanos, aquellos hermanos que le tenían envidia, aquellos que lo, lo vendieron como esclavo, pero la mano de Dios estaba con él siempre. Fue leal por su fidelidad, estaba en su corazón. No sucumbió ante las artimañas del enemigo, los ayudó, aunque ellos pensaron mal de él. Y nos viene a decir, mis queridos hermanos, que nosotros debemos confiar en el Señor. En medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes, en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio de lo que usted y yo estemos pasando. Confiar en el Señor es la mejor forma de demostrar nuestro amor y gratitud a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el Señor tiene el control de nuestras vidas y Él siempre tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal, no de calamidad. Nosotros desconocemos las prioridades, por eso muchos andan errantes en diferentes direcciones, otros conocen otros caminos, pero mis queridos hermanos, nosotros, mis queridos hermanos, debemos siempre acercarnos a Dios, sí, aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque sabemos que Dios siempre utilizará las cosas para bien. Tal vez en medio del proceso que estemos viviendo, Dios nos puede dar la respuesta. En medio de los procesos, Dios nos hace crecer. En medio de los procesos, Dios avanza, porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. José habitó en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió 110 años. Y vio José su descendencia, los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También vio los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Fueron criados sobre sus rodillas. En el versículo 24 del capítulo 50 dice así la palabra. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Embalsamaron su cuerpo y fue puesto en un ataúd en Egipto, mis queridos hermanos. La expresión aquí, mi querido hermano, la expresión de Dios ciertamente os visitará. La actitud, mi querido hermano, es la actitud de la corte egipcia. Obviamente se estaba haciendo más negativa hacia José y su familia estaba en constante crecimiento. José se dio cuenta de ello y sabía que haría falta la intervención de Dios para abandonar Egipto y dirigirse a la tierra prometida. Mi querido hermano, allí fue que muere José. Y sabe, Moisés fue el que sacó el cuerpo de José
de Egipto, en Éxodo capítulo 13, versículo 19. Pero Josué no lo enterró junto a los patriarcas de Hebrón. En lugar de ello, José fue enterrado en el campo que Jacob compró en Siquem. En Josué capítulo 24, versículo 32 dice, y enterraron los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. El entierro de José en Siquem cumplió el pedido que les hizo antes de morir. Aquí vemos, mi querido hermano, cómo Dios cumplió todo lo que le había prometido a José. Dios es un Dios de promesa. Dios nunca se olvida de lo que Él promete y de lo que va a hacer en tu vida. Mi querido hermano, hasta aquí ha llegado el estudio de José, maravilloso, un poco largo, pero vale la pena. Vale la pena conocer a estos grandes hombres de la Biblia. Dios, tal vez para algunos, nuestra vida sea corriente, vulgar, fuera de serie, pero para Dios, la vida de un ser humano, tu vida, la mía, dice que vale más que todas las perlas preciosas de la tierra. Y Él, en su infinito amor, siempre ha tenido solamente sueños de bien para nuestras vidas. Así que seguir confiando en Dios, mis queridos hermanos, y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.